Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa hora. Le damos gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio que Dios nos permite nuevamente el poder llegar a sus hogares para que juntos podamos meditar un momento en la palabra del Señor. Pero antes, como siempre, vamos a elevar una oración pidiéndole a Dios que Él sea tomando el control de todo lo que vayamos a hablar en esta hermosa hora, y le decimos: soberano Dios, en esta hora, Padre, venimos ante tu presencia, Señor, santificado sea tu nombre. En esta hora, Dios amado, te damos gracias, Padre, por la oportunidad y el privilegio tan grande que tú nos permites nuevamente, Dios mío, el poder llegar a cada hogar, mi Dios, para poder, Dios mío, aprender juntos cada día de tu palabra, Dios amado. En esta hora, Señor, venimos ante tu presencia, Padre, agradecidos contigo, Dios mío, por la fuerza, por tu fidelidad, Dios amado, por tu amor, Dios mío, para con cada uno de nosotros. Gracias, Dios mío, por esta salvación tan grande que nos has regalado, Rey amado. En esta hora, Señor, solamente podemos decirte gracias, Dios mío. Gracias, mi Rey amado, porque por tu amor y por tus misericordias, Señor, tu palabra dice, Dios mío, que nuevas son cada mañana tus misericordias, Dios mío. En esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad, por el privilegio que tú nos das nuevamente, Rey amado, el poder, Dios mío, meditar un momento en tu palabra, Señor, esperando, mi Dios amado, que seas tú, Padre Santo, hablando a nuestras vidas día con día, Rey eterno. En esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad, por el privilegio, Dios mío, por una nueva oportunidad, Dios amado, de poder adorarte y de poder exaltar tu bendito nombre, Dios amado. En esta hora, Señor, te alabamos, Padre Santo, porque hemos reconocido, Dios mío, que solamente tú eres digno, Padre, de toda honra y de toda gloria. Gracias, mi Rey amado, por la oportunidad, por el privilegio que tú nos das día con día, Padre, de poder adorarte, de poder exaltar tu bendito nombre, Dios mío. En esta hora, Señor, te adoramos, Padre, te exaltamos, Dios mío, porque solamente tú eres digno, Rey eterno, de que toda rodilla, Dios mío, se doblegue delante de tu presencia, Padre amado. En esta hora, Señor, venimos ante tu presencia, Padre, agradecidos contigo, Rey amado. Gracias por la oportunidad, gracias por el privilegio, Rey eterno, de poder adorarte, de poder exaltar tu bendito nombre, Dios mío. En esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, por este privilegio, Dios mío, porque es un privilegio, Rey amado, el poder adorarte, el poder exaltar tu bendito nombre, Dios eterno. En esta hora, Señor, venimos ante tu presencia, Padre, agradecidos contigo, Dios mío, por la misericordia, Padre Santo, que tú has tenido, Dios mío, para con cada uno de nosotros, Dios eterno. Venimos clamándote, Dios mío, porque hemos reconocido, Señor, que necesitados somos de ti, Padre Santo. En esta hora, Señor, venimos clamando misericordia, Padre, por nuestras vidas, Dios eterno, por la humanidad entera, Señor, porque cuántos, mi Rey amado, mueren a cada minuto, Dios mío, y cuántos están yendo a una condenación eterna, Padre, cuando tú no quieres, mi Rey amado, que nadie se pierda, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento, Dios mío. En esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad. Gracias por el privilegio, Rey amado, de poder adorarte, de poder exaltar tu bendito nombre, Señor. En esta hora, Dios mío, aquí estamos, Padre, agradecidos contigo, Dios eterno, por la oportunidad, por el privilegio, Dios mío, de poder adorarte, de poder exaltar tu bendito nombre, Señor.
Señor, en esta hora, Padre. Ten misericordia, Dios mío, de la humanidad entera, Padre Santo. Mira nuestros hijos, Señor, nuestras familias, Dios mío. Mira nuestros vecindarios, Padre Santo. Ten misericordia de cada uno de ellos, Señor, porque sabemos, Dios mío, que solamente a ti te pertenece la salvación del hombre, Señor. Nosotros solamente, Dios mío, podemos clamar misericordia, Dios eterno. En esta hora, Señor, gracias, Padre, por la oportunidad, por el privilegio, Rey amado, que tú nos das, Dios mío, para poder adorarte, Señor, para poder clamar misericordia, Dios eterno. Oh, mi Rey amado, ten misericordia, Padre, de la humanidad entera, Señor, de los gobernantes, Padre, de cada país, Dios eterno. Ten misericordia, Rey amado, dale la oportunidad, Padre, para que ellos se pongan a cuenta contigo, Dios mío. En esta hora, Señor, clamamos misericordia, Padre Santo. Llega, Dios mío, allá a las cárceles, Dios eterno. Mira, llega, Dios mío, donde está la necesidad, Dios mío. Sé tú, Padre Santo, que por medio de las redes sociales, Señor, ellos puedan escuchar tu palabra, Dios mío, y que por medio de tu Espíritu Santo, Padre, seas tú, Dios mío, redarguyendo esos corazones, Padre amado. En esta hora, Señor, sé tú teniendo misericordia, Padre. Rompe toda cadena, toda atadura, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre. Tú eres experto, mi Rey eterno, en cambiar corazones, Dios mío, en quitar esos corazones de piedra, Dios amado, y poner corazones de carne, Padre amado. Oh, mi Dios eterno, ten misericordia, Padre Santo. En esta hora, Dios mío, solamente podemos clamar misericordia, Dios eterno. Oh, mi Rey amado, levanta tu iglesia en general, Dios mío. Levanta hombres y mujeres, Señor, para que juntos, Dios mío, podamos interceder ante tu presencia, Dios eterno, porque tú has prometido, Señor, escuchar el clamor de tus hijos, Dios mío. En esta hora, Señor, gracias, Padre, por la oportunidad, por el privilegio de poder adorarte, de poder exaltar tu bendito nombre, Dios mío. En esta hora, Señor, venimos clamándote, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, que seas tú, Dios mío, fortaleciendo esos cuerpos, Dios mío. Mira aquellos, Señor, que están en una diálisis, Dios mío, aquellos que están en una quimioterapia, Padre Santo. Sé tú, Dios mío, fortaleciendo esos cuerpos, mi Dios, como lo has hecho hasta estos momentos, Dios eterno. Mira aquellos, Padre, que todavía, Dios mío, no te conocen, Padre Santo. Redarguye esos corazones, Dios mío. Arranca toda idolatría de sus corazones, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre Santo, y dales la oportunidad, Dios mío, para que ellos se pongan a cuenta contigo, Rey eterno. En esta hora, Señor, llega, Dios mío, a esos hogares, Padre Santo, ahí donde han perdido un ser querido, Dios mío. Sé tú fortaleciendo esos corazones, Señor, porque solamente, mi Dios eterno, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra fortaleza, Dios mío. En esta hora, Dios eterno, te damos honra y te damos gloria, Padre, porque hemos reconocido, Dios mío, que solamente a ti te pertenece, mi Dios eterno. Gracias, mi Rey, por la oportunidad, por el privilegio, Dios mío, de poder adorarte, de poder exaltar tu bendito nombre, Señor. Oh, mi Dios eterno, sé tú, Padre Santo, tomando el control, Dios mío, de todo lo que va
vayamos a hablar en esta hermosa hora, Dios eterno. Sé tú nuestro Maestro, Dios mío. Enséñanos, exhórtanos, Padre, día con día, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a ser oidores, hacedores de tu palabra, mi Dios eterno. Y no tan solamente oidores olvidadizos, Dios mío. En esta hora, Padre, te damos honra y te damos gloria, Rey eterno. Gracias, mi Dios, por esta puerta tan grande, tan maravillosa que tú nos has abierto, Dios mío, porque sabemos, Señor, que tú abriste esta puerta, Dios mío. Por eso te adoramos, Señor, por eso te exaltamos, Dios mío. Oh, mi Dios eterno, sé tú, Dios mío, tomando el control, Dios mío, de cada uno, mi Dios eterno, de todo lo que vayamos a hablar, Dios mío. Sé tú llegando, mi Dios amado, allá donde está la necesidad, Padre Santo. Ayúdanos a ser instrumentos de bendición, Padre amado, en esta hora, Señor. Gracias, Dios mío. Bendice a cada uno de aquellos, Padre, que se va a tomar su tiempo, Dios mío, para escuchar tu palabra, Dios eterno. Limpia la mente, limpia los corazones, Dios mío. Habla nuestras vidas día con día, Señor. Danos de tu sabiduría, Padre Santo, de tu conocimiento, Dios mío. En esta hora, Señor, gracias, Padre amado. Bendice a cada uno por nombre, Señor, de aquellos, Dios mío, que lo ha hecho posible, Padre, que lo sigue haciendo posible, Señor. Síguenos ayudando, Dios mío, para que cada día, Señor, nos unamos más, Padre Santo, para que nos unamos en tu palabra, en tu verdad, Dios mío. En esta hora, Señor, te adoramos, Dios amado, te exaltamos, Padre, porque solamente tú eres digno, Rey eterno. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad tan grande y tan maravillosa, Dios mío. Gracias, mi Rey eterno. En esta hora, Señor, recibe toda la honra y toda la gloria, Padre, porque solamente a ti te pertenece, Dios mío. Oh, mi Rey amado, todo esto, Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. En esta hermosa hora vamos a meditar un momento en la palabra del Señor, y en esta hora lo vamos a hacer en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 3 y versículo 8 al 13. Vamos a estar meditando un momento en la palabra del Señor, y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor estará contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Cuando nosotros, hermanos, meditamos en la palabra del Señor y miramos en los tiempos que nosotros nos ha tocado vivir, y miramos lo que la palabra del Señor a nosotros nos enseña, encontramos que en la Biblia nosotros encontramos la clave para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios.
Lamentablemente, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, estamos como el pueblo de Israel, como dice allá en Oseas, en el capítulo 4 y versículo 6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento de la palabra del Señor, porque nosotros ahora nos podemos dar cuenta que muchos están siendo engañados, muchos están yéndose por un lado que a Dios no le agrada. Miramos lo que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué ahora mucha gente sigue a donde va toda la gente? Pero eso no quiere decir que donde está la multitud, donde está todo el montón de gente, allí ellos tienen la verdad. Razón tiene la palabra del Señor y nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Lo que está sucediendo hoy en día, en estos tiempos que a nosotros nos ha tocado vivir, tiempos peligrosos, tiempos donde miramos que hay mucho engaño, mucha mentira, mucha falsedad, ¿por qué? Y a mucha gente la están engañando. Y tal vez nosotros en algún momento de nuestra vida, nosotros también estuvimos engañados. ¿Por qué? No porque Dios no haya querido, sino porque nosotros no nos tomamos o no nos tomábamos el tiempo para escudriñar la palabra del Señor. Porque muchas veces leemos la Biblia como leer un periódico, y eso no se trata así. Se trata de leer la palabra del Señor, de escudriñar la palabra del Señor, de meditar en ella y decirle al Señor, pedirle a Dios antes de nosotros abrir la palabra del Señor, orar y decirle al Señor: Señor, dame de tu sabiduría y de tu conocimiento. Nosotros estamos viviendo en tiempos tan peligrosos donde nosotros tenemos que pedirle a Dios que sea Él ayudándonos para que nadie nos pueda engañar, ni nosotros poder engañar a nadie. Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, cuando nosotros miramos lo que la palabra del Señor nos dice, nosotros nos podemos dar cuenta cuánta necesidad hay de pedirle a Dios conocimiento de la palabra del Señor, porque nosotros estamos en un caminar donde queremos y buscamos la vida eterna, donde nosotros queremos y anhelamos y deseamos ser escuchados por Dios. Nosotros necesitamos, cuando vamos a Dios, nosotros necesitamos y deseamos, el anhelo más grande de todo cristiano, de todos nosotros, es de que cuando nosotros vamos humillados delante de Dios, que Dios nos escuche, que Dios escuche nuestra oración, nuestro clamor. Dios ha prometido escuchar el clamor de sus hijos, pero nosotros miramos basado a la palabra del Señor y a los capítulos que en el versículo que nosotros hemos leído, podemos darnos cuenta, hermano. Yo siempre digo, es momento de que cada día usted y yo nos examinemos. ¿Por qué? Porque esta vida espiritual es individual. Esta vida espiritual no es un combo familiar. Esto no es de que si el hermano está bien, yo voy a estar bien, o si está mal, yo también voy a estar mal. No, esto se trata de que cada uno de nosotros nos examinemos y de que debemos estar preparados, ya sea que la muerte nos sorprenda o que Cristo venga por nosotros. Nosotros necesitamos estar preparados para irnos a una vida eterna. Mire, como le decía los versículos, mire lo que dice el versículo 8. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Finalmente dice, sé todos de un mismo sentir. Los que tenemos que tener, los hijos de Dios, tenemos que ser compasivos. Tenemos que empezar a amarnos los unos con los otros. Tenemos que ser amigables, misericordiosos. Esto no se trata de que usted tiene que ser, llegar
a la otra persona, ser dominante en su trato con los demás. Estos tienen que ser las actitudes de un verdadero cristiano. Nosotros tenemos que ver las actitudes que están viviendo los otros y las actitudes y las acciones que nosotros tenemos como hijos de Dios. Tenemos que estar en un mismo sentir, pedirle a Dios para que Él venga pronto, para venir, para que venga a levantar su iglesia, unirnos, estar unidos, clamándole a Él. Pero que nosotros necesitamos tener esta actitud y estas acciones. Oiga lo que dice, como dice en Efesios, en el capítulo 4 y versículo 32, lo que la palabra del Señor a nosotros nos dice. La Biblia dice, mire, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. La Biblia a nosotros nos habla que nosotros tenemos que ser misericordiosos, tenemos que aprender a perdonar, tenemos que tener esa actitud, tener esa disciplina, una costumbre de que nosotros tenemos que aprender a perdonar día tras día, que nosotros tenemos que aprender a perdonar así como Cristo nos perdonó a nosotros, porque Cristo, Él ha perdonado nuestros pecados. Pero muchas veces nosotros queremos que Dios nos perdone a nosotros, pero nosotros no aprendemos a perdonar a aquel que nos ha ofendido. Y nosotros, la Biblia dice que tenemos que aprender a perdonar, tomar esa actitud de perdonarnos día con día, empezar a amarnos y reconocer que por la misericordia de Dios nosotros no hemos sido consumidos. Nosotros reconocer que si nosotros estamos en este caminar no es porque seamos buenos, no es porque lo merezcamos, no, ha sido por la misericordia de Dios, como dice en Lamentaciones en el capítulo 13 y versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nosotros tenemos que ser misericordiosos, nosotros tenemos que empezar a vivir esta vida de misericordia, ser amigables, empezar a amarnos y empezar a perdonar como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Nosotros necesitamos vestirnos como hijos de Dios, de humildad, de misericordia, porque la palabra del Señor nos dice, la palabra del Señor es clara. Oiga lo que dice en Colosenses en el capítulo 3 y versículo 12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Nosotros necesitamos empezar a vestirnos como hijos de Dios con estas actitudes. Nosotros necesitamos, para estar preparados, y si nosotros queremos ser escuchados por Dios, porque muchas veces tenemos una idea que estemos como estemos, vamos y nos arrodillamos creyendo que Dios escucha nuestra oración, pero sabemos que la Biblia dice que nosotros tenemos que ser de un mismo sentir, nosotros tenemos que ser misericordiosos, tenemos que amar, tenemos que perdonar, tenemos que ser amigables. Ahora oiga lo que dice el versículo 9, donde nosotros leímos en primera de Pedro, en el capítulo 8, oiga lo que dice el versículo 9: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Este pasaje nos recuerda el sermón del monte, cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo predicando, y Él predicó en la bienaventuranza, como dice allá en Mateo en el capítulo 5 y versículo 39, lo que la palabra del Señor a nosotros nos dice. La palabra del Señor dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Oiga lo que dice Lucas en el capítulo 6 y versículo 29. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Como nosotros nos podemos dar cuenta aquí, lo está hablando del amor hacia los enemigos. Como hijos de Dios, nosotros necesitamos tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Así que si alguien habla mal de nosotros, así que si alguien nos hace un daño, nosotros no podemos contraatacar, nosotros no podemos ser igual que ellos. No, lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios es lo contrario. Debemos de llevar el caso al Señor, ir de rodillas y ponerlo en las manos del Señor, y Él se encargará de resolver toda la situación con justicia. El momento de que nosotros empecemos a ver el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado, nosotros debemos orar por ellos, como dice en Lucas en el capítulo 6 y versículo 29. Oiga lo que dice la palabra del Señor, porque nosotros tenemos que empezar a amar y a bendecir. Nosotros no tenemos por qué maldecir ni por qué ir en contra de las demás personas. Como hijos de Dios es necesario y es importante que nosotros empecemos a marcar una diferencia. Si cada uno de nosotros, hermanos, adoptáramos esta actitud y obráramos de acuerdo con este principio, se terminaría toda discusión, se terminaría todo pleito. No habrían tantos resentidos en las congregaciones, ni rivalidades y discusiones en el que ensucian la convivencia fraternal con Dios, la convivencia fraternal entre los cristianos. Si todos tomáramos este ejemplo de no devolver mal por mal, sino que de aceptar y llevarlo a Dios, y que sea Dios tomando el control de esa situación. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, necesitamos tomar este principio, necesitamos hacer el cambio, marcar una diferencia. No olvidemos, es de recordar que nosotros somos representantes en esta tierra del Señor, que nosotros somos representantes para hacer luz en medio de tanta tiniebla. Es momento de empezar a marcar una diferencia como hijos verdaderos de Dios, y de empezar a poner por obra lo que la palabra de Dios nos dice, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 15. Oiga lo que la palabra del Señor nos dice, porque nosotros, hermanos, como le decía al principio, esta es la clave. Nosotros queremos ser escuchados por Dios. Aquí tenemos la clave. Oiga lo que dice la palabra del Señor: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Nosotros necesitamos empezar a buscar de Dios y orar, doblar rodillas, llevar a Dios todo lo que está en todo lo que viene a nosotros. Si alguien habla mal de nosotros, buscar a Dios en oración día con día. Oiga lo que dice el versículo 15: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Este es lo que Dios quiere de nosotros como hijos de Dios, de llorar con los que lloran y gozar con los que se gozan. Que no sean indiferentes, que miremos la necesidad de nuestro prójimo y que nos hagamos indiferentes. Es momento de mostrarnos, hermanos, como hijos verdaderos de Dios, y no mostrarnos indiferentes o alegrarnos por lo que le pasa a nuestro prójimo. Al contrario, es momento de darle gracias a Dios. Cuando nosotros tengamos la oportunidad de hacer el bien, es momento de darle gracias al Señor y decirle: gracias, porque me está dando la oportunidad de hacer algo, de ayudar a mi prójimo a suplir una necesidad. Tal vez no la puede suplir toda, pero en algo se ayuda, como dice la palabra del Señor en Primera de Juan
En el capítulo 13 y versículo 17, oiga lo que la palabra del Señor nos dice, porque la Biblia a nosotros nos habla, y por eso le decía que cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, nosotros entendemos y sabemos lo que Dios busca y requiere de cada uno de nosotros. Oiga lo que la palabra del Señor dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidades y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Así que si nosotros tenemos a Dios en nuestros corazones, no podemos ser indiferentes a la necesidad del prójimo. No podemos alegrarnos, porque dice, es una pregunta y dice: si usted tiene algo y mira a su hermano o su prójimo tener una necesidad y usted cierra su corazón hacia él, ¿cómo puede decir usted o cómo puedo decir yo que mora Dios en nuestros corazones? Eso es imposible, hermano. Así que la palabra del Señor a nosotros nos habla claramente. Ahora oiga lo que dice el versículo 10, en lo que nosotros hemos leído. Mire lo que la palabra del Señor nos dice en el versículo 10: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, reprende su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. La palabra del Señor es clara y nos habla a cada uno de nosotros, porque Él dice: el que quiere amar la vida. Creo que todos deseamos vivir, todos amamos la vida, pero es momento de aprovechar cada segundo para agradar a Dios. Aquí el apóstol Pedro nos está citando un salmo donde él dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Cuando nosotros miramos lo que la palabra del Señor dice el que quiere. Aquí no está diciendo que todo esto, porque es que este caminar es voluntario. Es que nosotros no le podemos servir a Dios obligado. Nosotros tenemos que servirle a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y Él dice: el que quiere. Él no obliga a nadie. Así que, como le decía al principio, esto es algo individual. Si usted desea vivir la vida verdaderamente, aquí en la palabra del Señor nosotros encontramos la clave, encontramos la fórmula, la realidad para nosotros cumplir este deseo. Usted ama su vida, lo que la Biblia nos recomienda, lo que la palabra de Dios nos dice: refrene su lengua. Muchas veces dicen que la lengua es muy difícil de controlarla porque no tiene hueso, pero nosotros necesitamos empezar a refrenar la lengua. Empezar, dice, y sus labios no hablen engaño. Ahora miramos cuántos hombres como mujeres están hablando engaño, mentira, falsedad. Tengamos cuidado, porque todo lo que sembramos en esta vida, todo lo vamos a cosechar. Aquí la Biblia dice que lo que se siembra, eso se cosecha. Ahora nosotros miramos muchos que están hablando engaño. Pedro dijo que nosotros deberíamos dominar nuestra lengua para no hablar mal de nadie, mal de otra persona, para no hablar engaño y poder así solo hablar la verdad. Es momento de que cada día nosotros empecemos a menguar para que Cristo crezca en nuestra vida y empezar a pedirle a Dios que Él nos ayude para amar nuestra vida, para dejar de hablar mentira, para dejar de hablar del hermano, para dejar de hablar mentira y falsedad y andar engañando a la gente, porque la Biblia dice que si nosotros amamos la vida, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, es que y queremos ver días buenos, porque la palabra del Señor dice, oiga lo que dice en Proverbios, en el capítulo 18
y versículo 21, lo que la palabra del Señor nos dice. Proverbios es un libro muy bonito y yo siempre digo, lea Proverbios, porque Proverbios ahí está, ahí hay sabiduría como en toda la palabra del Señor, pero Proverbios es un libro muy bonito donde nosotros aprendemos mucho. Oiga lo que dice Proverbios en el capítulo 18 y versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La vida y la muerte están en la lengua. Mire cuán importante es nosotros aprender y a dominar la lengua. Es momento de que nosotros empecemos. Oiga lo que dice Proverbios en el capítulo 13 y versículo 3, lo que la palabra del Señor dice. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Ahora, oiga lo que dice el versículo 11. El versículo 11. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Nosotros sabemos que como hijos de Dios nosotros tenemos que seguir la paz. Dejemos la lengua por un lado. Empecemos a pedirle a Dios para que sea Él ayudándonos a soportar todo aquello que venga a nuestra vida. Podemos disfrutar de la vida, pero no nos permitamos, hermano y hermana que me escucha, de involucrarnos en murmuraciones o en habladuría. Apartémonos, como dice la palabra del Señor. Empecemos a apartarnos del mal. Empecemos a seguir la paz. Nosotros, es usted y yo quien decidimos seguir la paz y apartarnos de todo aquello que a Dios no le agrada. Empezar a evitar habladurías, murmuraciones y hablar mal de los demás. Cuando usted mire un grupo de gente hablando mal de otra persona, apártese, porque así como hablan de esta persona, cuando usted da la vuelta, van a empezar a hablar de ustedes. Vivamos bien, apartémonos del mal y dediquémonos a todo aquello que esté al servicio de la paz, como dice en Efesios en el capítulo 4 y versículo 27, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, porque como hijos de Dios nosotros tenemos que empezar a marcar una diferencia. Oiga lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Eso es lo que usted y yo como hijos de Dios necesitamos hacer, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Nosotros sabemos que nosotros en la Biblia tenemos la palabra, la verdad, y nosotros, ¿qué nos queda? Simplemente escudriñarla y empezar a ponerla por obra día con día. Oiga lo que dice Santiago en el capítulo 13 y versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. No podemos, hermano, decirle Dios le bendiga al hermano y después estar maldiciendo con la misma boca. No, es momento de empezar a ver cómo nosotros estamos viviendo la palabra del Señor, como dice su palabra. Apartémonos de todo eso, apartémonos del mal y hagamos el bien. Oiga lo que dice Proverbios en el capítulo 17 y versículo 3, lo que la palabra del Señor nos dice. Muchas veces nosotros pensamos y miramos, muchas veces decimos, ¿por qué esta familia, por qué esta gente no pasa de donde está? No hay un avance ni en su vida espiritual, ni en su vida secular. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Proverbios en el capítulo 17 y versículo 13. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Proverbios 17:13. El que da mal por bien,
no se apartará el mal de su casa. Muchas veces nosotros, como le decía, miramos personas, familias que no avanzan ni espiritual ni secularmente. ¿Por qué? Porque alguien les ha hecho un bien y ellos, en vez de pagarles con bien, les pagaron con mal. Por eso dice la palabra del Señor: el mal no se apartará de su casa. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Por eso yo le digo, reflexionemos. Cuando nosotros como hijos de Dios, no debemos devolver mal por mal. Al contrario, si nos hacen mal, devolverlo con bien. Porque si nosotros amamos la vida, si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros estamos buscando una vida eterna, sigamos la paz con todo. Y cuando alguien nos haga un bien, si no podemos hacerle bien, tampoco no le haga mal, porque la Biblia dice: el mal no se va a apartar de su casa, porque la Biblia ha prometido estar con sus hijos, Dios ha prometido escuchar a sus hijos, y muchas veces pensamos que Dios nos escucha estando haciendo el mal o haciendo cosas que a Dios no le agradan. Es momento de que nosotros empecemos a ver en la palabra de Dios. Nosotros no podemos esperar que Dios nos escuche cuando nosotros, hermanos, devolvemos mal por bien. Los únicos que perdemos somos nosotros. A Dios nosotros no lo podemos engañar. Así que nosotros, es momento de empezar a poner la palabra de Dios por obra. Es momento de empezar a vivir hoy para Dios, porque esto es lo más importante que podemos hacer. Aquí vemos que Pedro está citando el Salmo 34, como le decía al principio. Mire lo que dice el versículo 12: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Lo que le venía diciendo, muchas veces piensan que están viviendo de una manera desagradando a Dios, piensan que viviendo de la manera como ellos creen, como ellos quieren, como ellos piensan, y que van de rodillas y se postran ante Dios, y Dios los escucha cuando ellos están haciendo un mal. Pero la Biblia es clara y dice que Dios no los escucha. Mire lo que dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Nosotros queremos ser escuchados por Dios, queremos que Dios escuche nuestras oraciones. Empecemos a poner por obra la palabra del Señor. Como podemos leer, estas palabras son duras, porque esto es lo que la palabra de Dios ha enfatizado. Esto es lo que la palabra de Dios siempre nos habla, porque Dios quiere que sus hijos sean justos como Él es justo. Él dice: sus ojos están sobre los justos y escucha sus oraciones. Y dice: y el clamor, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así que si usted hace el mal, Dios no la escucha. Así que si usted hace el mal, el rostro del Señor está en contra de ustedes. ¿Por qué? Porque Dios ha garantizado escuchar el clamor de sus hijos. Dios no ha garantizado escuchar la oración de aquellos que no le pertenecen. Dios no escucha la oración de los pecadores. Solo hay una oración que Dios escucha de un pecador, y es la única oración que un pecador puede hacer y que Dios lo escuche y que Dios le conteste. Y es cuando el pecador viene y le dice: Señor, yo te acepto como el Salvador de mi vida. Te pido que me aceptes como
como pecador. Esa es la oración que Dios escucha cuando viene un pecador humillado, arrepentido y convertido. Esa es la única oración. Después Dios dice que va a escuchar a sus hijos. Así que nosotros, hermanos, debemos de día a día meditar en la palabra de Dios. Si usted vive una vida alejada de Dios, viviendo una vida como usted quiere, y cuando se encuentra en problemas y dificultades, y usted viene y se postra ante Dios y espera ser escuchada, Dios no la va a escuchar. ¿Por qué? Porque Él no lo ha garantizado. Él ha garantizado escuchar a sus hijos. Él ha prometido escuchar hasta el clamor de sus hijos. Así que nosotros tenemos que empezar a meditar, y queremos que Dios nos escuche. Examinémonos cómo estamos viviendo delante de Dios. Hoy en día hay muchos que tienen una idea falsa, una idea de que pueden pedirle a Dios ayuda en cualquier circunstancia, viviendo como ellos quieren. No, hermano, lo importante es que nosotros tengamos una relación con Dios, que cada día nosotros vengamos a Él arrepentidos y humillados delante de Él, y apartándonos del mal, como dice su bendita palabra. Cuando nosotros empezamos a poner por obra la palabra del Señor y venimos a buscarle a Él, entonces Dios nos va a escuchar, porque Él lo ha prometido, porque Él dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Sabemos que si nosotros hacemos el mal, no olvídese que Dios lo va a escuchar, porque el rostro del Señor está contra los que hacen el mal, pero sus oídos y sus ojos están sobre los justos y escucha sus oraciones. Así que nosotros es momento de empezar a pedir que sea Dios escuchando nuestras oraciones. Sabemos que Él es el único. Oiga lo que dice el versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Es una pregunta la que aquí se nos hace. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Nadie. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos el bien, si nosotros seguimos la paz, si nosotros vivimos una vida agradando a Dios, nadie nos puede hacer mal. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, y Dios es lo más grande que hay sobre todo y en todo. Dios es lo más grande, y si nosotros somos sus hijos, Él ha prometido estar con nosotros siempre y cuando nosotros nos apartemos del mal, siempre y cuando nosotros no devolvamos mal por bien, que nosotros empecemos a vivir una vida agradable delante de Dios. El deseo de cada uno de nosotros es que Dios escuche nuestro clamor, que Dios escuche nuestras oraciones. Es momento de examinarnos día con día para estar preparados, como le decía al principio, para estar preparados, ya sea que la muerte nos sorprenda o que Cristo venga, que nosotros estemos preparados. El Señor les bendiga en esta hermosa hora, y vamos a darle gracias al Señor por su bendita palabra. Y le decimos gracias, Señor. En esta hora, Padre, te adoramos y te exaltamos. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por hablar a mi vida primeramente. Síguenos ayudando, Dios mío. En esta hora, Señor, recibe toda la honra y toda la gloria, porque solamente a ti te pertenece. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. En esta hermosa hora le damos gracias al Señor, porque Él nos dio la oportunidad de poder llegar a sus hogares nuevamente. Y como siempre, les invitamos que si esta palabra ha sido de bendición, la comparta. Esto no se trata, hermanos, de agarrar fama a nosotros, sino que el evangelio corra, y así usted está también predicando este evangelio. A que el Señor les bendiga y adelante en el Señor.